Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandillara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Queridos amigos, hoy comenzamos un nuevo programa de Ñandillara Ñe. Como siempre nos encontramos puntualmente como para seguir reflexionando, seguir meditando la palabra de Dios y sobre todo adentrándonos en el caracú, en el meollo de la palabra de Dios, podamos también fortalecernos en nuestra fe. Entero bete aña y cuamiana lleva peñan de yara y se bañan debe, o peui gatuñan y monbarete, ayare y ese lleva. Ñamoñepuno ya llevaré peñan de yara, la fuerza de su espíritu, que hoy en este día nos ilumine para que nos abra la mente, podamos entender su mensaje y sobre todo después podamos llevarlo a la práctica. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, buenas tardes de nuevo, queridos amigos. Estamos en nuestro programa Ñandillara Ñe y seguimos reflexionando uno de los capítulos tan interesantes de la Biblia. Estamos en el capítulo 18. Por una parte, recuerden que iniciaba con la visita de estos tres personajes a Abraham, donde le traen la buena noticia de que por fin nacerá el hijo prometido. Por fin nacerá el hijo de la promesa de parte de Dios para con Abraham. Y ahí sigue toda una historia muy interesante, creer, no creer, pero al final entonces ciertamente que esa promesa realizada por el Señor se va a realizar con el nacimiento del hijo. Ahora, cuando concluye, nos encontramos en el capítulo 18, siempre versículo 16, donde se habla de la intercesión de Abraham en favor de Sodoma. Es un capítulo interesante y es un párrafo muy interesante, una perícopa, la perícopa muy interesante porque se le presenta a Abraham como un personaje muy importante, ciertamente, un Dios, dice que incluso que se para frente a Abraham. Nosotros lo interpretamos y lo decimos que como la responsabilidad nuestra, la responsabilidad del hombre, la responsabilidad de Abraham, es tan importante en la creación, en la continuación de la creación. Por eso es Dios mismo que se para, es decir, confía, le entrega totalmente la creación y pone en manos de Abraham. Después, cuando termina este diálogo, este encuentro, Dios mismo que se había preguntado, ¿será que no es conveniente que yo le cuente, le diga que voy a destruir Sodoma y Gomorra? Ciertamente también porque después dice, porque Abraham es de quien saldrá, él se va a convertir en una nación grande y poderosa y por él se beneficiarán todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, es muy importante la figura de Abraham en este sentido. Y cuando ya se está encaminando el Señor hacia Sodoma y Gomorra, aquí entonces viene la acción de intercesión de nuestro personaje más importante, que es Abraham. Y comienza a preguntar. Le pregunta al Señor si hay 50 justos y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 justos que hay en él. Nosotros estábamos hablando también en esa oportunidad y decía que el castigo colectivo era un castigo, ¿verdad? Una práctica muy común en el Antiguo Oriente, ¿verdad? Y podría traer toda una consecuencia sobre la familia, sobre la ciudad. Pero aquí como que se presenta y dice, pero Señor, ¿cómo es que estos justos que están allí van a entrar? Podía considerarse una injusticia ante esas personas, ¿verdad?, que no tienen nada que ver. Bueno, entonces aquí viene la insistencia y la intercesión de Abraham con respecto a su pueblo, con respecto a su gente.
o la que va a comenzar, ¿verdad?, a nacer, porque aquí estamos todavía refiriéndonos a Sodoma y a Gomorra. Pero es su gente en el sentido de que a través de él decíamos que serán bendecidas todas las naciones. Tú llegarás a convertirte en una nación grande y poderosa y todas serán bendecidas en ti. Entonces Abraham ya comienza a ejercer su papel protagónico de intercesor por esta nación. Y bueno, y fuimos siguiendo, ¿verdad? Después Abraham recapacita de nuevo porque el Señor le dice, sí, no hay problema. Si hay 50, no hay problema. Vamos a seguir, vamos a pasar de largo, no habrá ninguna destrucción. Pero después recapacita un poco Abraham y dice, pero bueno, ¿será que va a haber? Y no, y tata y cuando me voy a las 50, bebé. Ya es a mí. Y ahí comienza, ¿verdad?, a pensar y a decir, tal vez solamente sean 45. Y bueno, por amor a esos 45, vuelve a recapacitar, vuelve a insistir, Señor. Y por ahí puede ser que sean solamente 40, por esos 40. El Señor vuelve a pensar y le dice, sí, no hay ningún problema, vamos a perdonar. Y ahora seguimos, ¿verdad?, en el día de hoy justamente porque aquí continúa nuestra historia y ahora dice, por favor, Viene entonces el hecho de súplica de parte de Abraham. Esta es parte de la intercesión, ¿verdad? El que intercede por alguien, suplica, pide, se arrodilla, se inclina, ¿verdad?, y pide, por favor, que mi Dios no lo tome a mal si insisto, quizás sean solo 30, con allá 10 o yo voy allí ida 5 tejina con allá 10 o yo voy 40 yo voy más 30. Daya yujuino ve 30 picomba erilla potañandillar y le dijo, no lo haré si encuentro allí a esos 30. Abraham insistió, una vez más me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez no sean más que 20, vuelve a insistir. 20 con la uña. No la destruiré en atención a esos 20, declaró el Señor. Por favor, vuelve a insistir Abraham, que mi Señor no se enoje si hablo por última vez. Quizás sean solo 10. En atención a esos 10, no la destruiré. Apenas terminó de hablar con él, el Señor se fue y Abraham regresó a su casa. Bueno, aquí entonces estamos viendo esta intercesión, ¿verdad?, de parte de Abraham ante el Señor. Como que va bajando, va insistiendo. Es una de las características, ¿verdad?, elementales de quienes se ponen como intercesores. Y la oración de intercesión. Y esta es una de las características, ¿verdad? Ponernos a interceder por las familias, por las personas, por los matrimonios, por los hijos, por situaciones difíciles en las que nos encontramos. Es un momento de súplica, es un momento de pedido al Señor. La respuesta del Señor en su gran misericordia que nos dice, por amor, ¿verdad?, por amor a esos 30, por amor a esos 20, por amor a esos 10. Pero último, aquí después termina nuestro capítulo 18 y termina con el número 10 simplemente, ¿verdad? O sea que Abraham ya no quiso insistir. Y nosotros sabremos, después veremos más adelante, ahora a continuación que iremos haciendo nuestra meditación, que no se encontrarán esos 10, ¿verdad? Pero la intercesión es importante, el buscar, el pedir, el insistir. La intercesión siempre nos prepara también a nosotros el corazón, ¿verdad? Nos pone ante el Señor y nos lleva a vivir la humildad. Es uno de los elementos esenciales, uno de los elementos primordiales que nosotros vivimos en el corazón, que nosotros tenemos que vivirlo en nuestra propia vida. Ser suplicantes, estar a favor de las personas. Hay tantas personas en situaciones tan difíciles, en situaciones tan complicadas. ¿Y cómo nosotros lo llevamos eso? Y eso es lo más difícil, ¿verdad? Porque nosotros nos encontramos ante el Señor, suplicando por estas personas. Recordemos y no nos olvidemos que decíamos que al presentarle a Dios
como el que perdona, como este Dios que tiene misericordia de nosotros en primer lugar, lo presentábamos como el Dios de la justicia, que significa modelo, a quien nosotros tenemos que imitar y a quien nosotros tenemos que seguir. Y también al mismo tiempo decíamos como un Dios justo, pero en el sentido de la retribución. O me debe la imponaba de acuerdo a nuestras acciones. O también nos exige, ¿verdad? Y nos corrige de acuerdo a nuestras acciones. Muy bien, queridos hermanos, seguimos entonces enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Todo esto gentu se puede mi más.
La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora. Jóvenes, sueñen, muévanse, arriesguen, miren la vida con una sonrisa nueva, vayan adelante, no tengan miedo. El movimiento familiar cristiano de la base María Auxiliadora invita a los adolescentes de 12 a 15 años y a los jóvenes de 16 a 25 a formar parte del primer grupo de jóvenes MFCistas de esta base, el domingo 5 de agosto a partir de las 16:30 horas, en el santuario María Auxiliadora, Don Bosco y Humaitá. Vení con todos tus amigos. Te esperamos. Creo en la juventud, en el brillo de su amor. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. No te quedes sin tu boletín salesiano, de publicación mensual y distribución gratuita. Para informes y publicidad, comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Queridos hermanos, continuamos nuestro programa Ñande Yarañé, nuestro curso bíblico que nos ayuda a seguir creciendo, a seguir conociendo más la Biblia, a dar pasitos concretos también en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y principalmente, como tanto nosotros insistimos después, que esta palabra de Dios la podamos poner en nuestra propia vida, en los hechos concretos de nuestra vida. El capítulo 19 hoy queremos comenzar a hablar. Es un capítulo muy lindo, digamos muy lindo en el sentido de toda la narración y de toda la problemática que se nos va presentando, porque es la corrupción justamente de Sodoma. En el capítulo 18 nosotros encontrábamos del 16 en adelante cuando estos personajes que habían visitado a Abraham se están retirando y están diciendo que ellos están bajando hacia Sodoma, porque ellos irían a ver in situ, en la realidad, si todo lo que habían escuchado del clamor que subía, dice, al cielo desde Sodoma y Gomorra, si era verdadero. Entonces, un Dios que se apersona, decíamos, un Dios que se acerca. Daiku ohenduru pinte lleva, porque ahendunte. O una chismerío, entonces ya yapoma ya decidimos. Bueno, son situaciones, ¿verdad?, bastante complicaditas, ¿verdad?, en este sentido. Pero en fin, lo importante es aquí tener en cuenta todo un camino, tener en cuenta todo un proceso, ¿verdad?, que tiene que realizarse. Y por eso Dios quiere apersonarse. Pero después entraba también otro elemento, porque Abraham aparece aquí como intercesor. Y cuando estamos hablando de Abraham como intercesor, nosotros estamos hablando principalmente de una persona que tiene también un interés grande por ayudar, por salvar al hombre. Entonces el intercesor, decíamos en un momento, porque existen tantas personas que hacen de intercesores, tiene una función muy linda de ponerse ante Dios, de suplicar, de arrodillarse, decíamos, de rezar por esa intención. O sea, es como arrancar de parte de Dios esa gracia que estamos necesitando en el corazón y en la vida. Y bueno, y eso es lo que después iremos comunicando a los demás, ¿verdad? Es tan importante esto. Bueno, y ahora entonces, después de esta realidad de la intercesión, de este ping-pong entre Abraham y el Señor, de 50 va bajando a 45, de 45 baja a 40, de 40 a 30, de 30 baja a 20, de 20 baja a 10. Y ahí nos paramos. Entonces, como que Abraham parece que como que tiene ya vergüenza, por decirlo así, ¿verdad?,
Entonces dice, bueno, Señor, y si no hay 10, en atención a esos 10, no la destruiré, le dice el Señor. Apenas terminó de hablar con él, el Señor se fue y Abraham regresó a su casa. Entonces el Señor continúa, se fue, porque continúa la historia, ¿verdad?, del apersonarse, conocer. Los otros 2 ya se habían marchado, ahora el tercero, ¿verdad?, es Dios mismo el que se había quedado a hablar con Abraham y ahora va a continuar su viaje. Dice, los 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, mientras Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Cuando me llama el sobrino de Abraham, había sido Lot, vivía en este lugar. Y veamos cuál es toda esta acción, muy interesante. Entonces de Lot, son los 2 ángeles, es decir, los 2 mensajeros, los 2 enviados, Dios mismo que tenía que llegar hasta ese lugar. Dios mismo que tenía que apersonarse hasta ese lugar. Entonces, estos 2 personajes ahora son identificados como los ángeles, ángelos, enviados, quiere decir ángelos, ¿verdad?, en griego. Bueno, vienen como para ver qué es lo que está sucediendo. Llegan hasta Sodoma, llegan al atardecer y entra nuestro personaje Lot en escena, que estaba sentado a la puerta de la ciudad. Es como que está esperando, un desenlace también. Lot, que vive en ese lugar y sentado a la puerta de la ciudad. Al verlos, se levantó para saludarlos, la característica siempre de la hospitalidad, la característica siempre de la recepción a una persona desconocida, que se sienta en casa, que sea bien recibido, a pesar de que estamos nosotros en Sodoma, en este lugar, ¿verdad? Inclinándose hasta el suelo, el signo del respeto a estos 2 ángeles que están llegando, les dijo, les ruego, señores, que vengan a pasar la noche en casa de este siervo. La hospitalidad siempre, tanto en el capítulo 18, allí ya huella, que está imaginando sobre toda la hospitalidad, cómo Abraham había recibido a estos 3 huéspedes, a estos 3 personajes. Aquí nosotros tenemos ya con el nombre de 2 ángeles, ¿verdad? Son los que se fueron adelantando, llegan a la tarde hasta Sodoma. Entonces, oye, Yuhuma y Kwai. Lot, que se encuentra con estos personajes. Y Lot también tiene esa misma actitud de Abraham al comienzo, ¿verdad? O sea, se adelanta, los recibe, los hace entrar a su casa. Les ruego, señores, que vengan a pasar la noche en casa de este siervo. Lávense los pies y mañana bien temprano podrán seguir viaje. Es decir, les ofrece también el descanso, les ofrece también la casa. Es el signo siempre de la hospitalidad y de una buena recepción, porque sabemos cómo es en el camino que ellos andaban, cómo son los caminos, desérticos, difíciles. Por lo tanto, los lugares de los albergues, los lugares de las familias, los lugares de las casas que podían recibirlos siempre eran muy bien vistos. En este caso, Lot, cuando ve a estos 2 ángeles, los recibe y les ofrece incluso su propia casa. Vengan, señores, a pasar la noche en casa de este siervo. Lávense los pies y mañana bien temprano podrán seguir viaje, le dice Lot. No, le respondieron, pasaremos la noche en la plaza. Pasaremos la noche en la plaza. Es lo que proponen aquí entonces los 2 ángeles. El versículo 3 nos dice, pero él, Lot, insistió, que al fin se fueron con él y se hospedaron en su casa. Van con Lot, se hospedan en su casa ante esta insistencia. Otro elemento fundamental, ¿verdad? La insistencia, el buscar, el insistir, el procurar que esa persona de cierta manera primero se sienta bien, pero no solamente que se sienta bien, ¿verdad? Bien recibido, sino que también tenga lo necesario, se le ofrece todo lo necesario, es la hospitalidad. Esto estamos en el antiguo Medio Oriente.
lugares bien desérticos, lugares bien inhóspitos, que era importante esta hospitalidad. Era importante el saber recibir a las personas y ofrecer lo mejor. En este caso, también le está ofreciendo su propia casa. Ya con ñande apite pe yaguereco ya lleva pe ñande tradición pe ripo naiterei. Un ejemplo, ese van de caru, es asaque, es asayoiteque, pe guapunique y así. O sea, es esa hospitalidad, esa apertura del corazón, esa apertura, sobre todo yo estoy hablando, pensando un poquitito más en el campo, en la campaña. Ya ya mi ñande con anga, ñande lo gapuipe con anga, ciudad peñaía. Y así al revés, con peñaía botepá, ya moíla cerco eléctricos, apella. Todo parece que es más cerrado, más blindado. Tenemos miedo. Bueno, hay muchas razones, ¿verdad?, por las cuales nosotros estamos viviendo en esa situación. Pero por lo menos pensemos un poco, vayamos elucubrando en nuestra mente, en nuestro corazón, qué clase de hospitalidad entonces nosotros tendríamos que vivir. Una vez veo y es muy interesante en las parroquias, en las iglesias, durante las Eucaristías, al entrar en el templo, hay un encuentro, ¿verdad?, muy familiar entre el sacerdote, la familia y también entre nosotros mismos en las celebraciones. Son momentos lindos donde tenemos que rescatar este valor de la familiaridad, el valor de la hospitalidad, el valor del cariño entre nosotros. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Jóvenes, sueñen, muévanse, arriesguen, miren la vida con una sonrisa nueva, vayan adelante, no tengan miedo. El movimiento familiar cristiano de la base María Auxiliadora invita a los adolescentes de 12 a 15 años y a los jóvenes de 16 a 25 a formar parte del primer grupo de jóvenes MFCistas de esta base, el domingo 5 de agosto a partir de las 16:30 horas, en el santuario María Auxiliadora, Don Bosco y Humaitá. Vení con todos tus amigos. Te esperamos. Creo en la juventud, en el brillo de su amor. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. No te quedes sin tu boletín salesiano, de publicación mensual y distribución gratuita. Para informes y publicidad, comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita en mí nos
así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola con amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora. Seguimos con más Ñande Yara Ñe'e. Estamos en este capítulo 19 que hemos iniciado del libro del Génesis. Hablábamos de la corrupción en Sodoma. Nos hablaba de los dos ángeles, ¿verdad?, que llegan hasta Sodoma. Nosotros queríamos reflexionar, ¿verdad?, entender un poquitito. Hay todo un estudio, ¿verdad?, de la angelología, que ya en algún momento seguramente estaremos hablando, estaremos reflexionando juntos lo que significa la angelología. Pero ahora quisiera presentar simplemente una definición de lo que significa el ángel. ¿Quién es el ángel? ¿De dónde viene esta expresión, ¿verdad?, del ángelos? Bueno, para que podamos también nosotros entender quiénes son estos dos personajes que van hasta Sodoma. Son dos los ángeles entonces que van. El otro que se había quedado, nos hemos percatado que comenzó a hablar con Abraham, y se había presentado entonces como el Señor que se relaciona, el Señor que habla con Abraham, incluso el Señor que se pone delante de Abraham, decíamos, como un signo de una confianza y apertura total, ¿verdad?, para con Abraham, que le pasa entonces y le confía nada más y nada menos que el pueblo elegido. Entonces, ustedes, de ti nacerá ese pueblo, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Entonces, es la confianza total y la entrega total, ¿verdad?, de Dios a Abraham, de este pueblo elegido. Y los dos que se fueron, dice que se habían adelantado, salieron, partieron y fueron hacia Sodoma. Ahora, al llegar al capítulo 19, nos encontramos que estos ángeles se encuentran ya en Sodoma. Miremos un poquitito el significado de qué es o quiénes son estos ángeles, según la definición, ¿verdad? El nombre de los ángeles no es un nombre de naturaleza, sino de función. ¿Ya entendemos algo? Entonces, ahí se imagina el ángel. El ángel es más bien una función, no es un nombre, dice, de naturaleza, un ser en sí mismo, sino que es un ángel en el sentido por la función que está realizando. Muchas veces, esta persona es un ángel,
Pero ¿por qué decimos es un ángel? Porque justamente te ayuda, hace esto, limpia aquello, etc. O inde del quere, de ayuda imígina, y vos ves que esa persona está presente siempre en tu propia vida. Esta persona es un ángel, ¿verdad? En tu propia vida. Bueno, malach, malach, eso es como se dice en hebreo, malach. Y en griego, como ya sabemos, dijimos ángelos, que significa más bien mensajero. Esta sería la función entonces de la palabra ángel, del que es enviado, el que lleva un mensaje, tiene que transmitir algo, por eso es mensajero. Los ángeles son espíritus destinados a servir, enviados en misión de favor de los que han de heredar la salvación, nos dice la carta a los hebreos. Son espíritus destinados a servir. Bueno, aquí entonces ya podemos ir entendiendo quiénes son estos ángeles que están caminando, que están llegando a Sodoma, quiénes son estos ángeles que se ponen al servicio de una misión. Y de allí, que grande era el clamor que subía, dice, desde Sodoma y Gomorra. Y entonces Dios dice, bajaré yo mismo iré y veré. Sería dentro de una tradición, de aquella tradición, ¿verdad?, en la que no podemos ver a Dios o hablar tanto de Dios o definir a Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y lo hacemos a través de los ángeles, lo hacemos a través de estos personajes, ¿verdad?, que se presentan, pero que traen una misión, tienen una función específica. En este caso, ellos están bajando para ver la ciudad de Sodoma. Inaccesibles a nuestra percepción ordinaria, constituyen un mundo misterioso, los ángeles, un mundo misterioso. En el capítulo 18 nosotros vimos eso, ¿verdad? Porque pero nunca nos define plenamente quiénes eran estos personajes. Solamente hay un encuentro, en ese encuentro que es bien parco, Abraham que ya se mueve, parece que él ya entiende que es alguien demasiado importante que le está visitando, pero nunca se lo pone, o sea, entra en el misterio, en el mundo del misterio. Su existencia no es nunca un problema para la Biblia, pero fuera de este punto, la doctrina relativa a los ángeles presenta un desarrollo evidente, y la manera como se habla de ellos y cómo se los representa supone una utilización constante de los recursos del simbolismo religioso. El simbolismo religioso importante, ¿verdad?, para hablar de los ángeles. Pero lo lindo es esto, que su existencia no es nunca un problema para la Biblia. La Biblia lo hace aparecer, por decir así, o lo nombra continuamente a los ángeles que aparecen, pero es más bien por el sentido que esta escuela o esta tradición le estaba dando a la angelología. El ángel es Dios mismo, entonces. Es Dios mismo que está caminando, es Dios mismo que llega hasta un lugar, es enviado, es el enviado. Solamente que como a Dios no se le podía ver cara a cara el rostro de Dios, entonces los ángeles aparecen como los seres intermedios y son al mismo tiempo, ya que son intermediarios entre Dios y el hombre. Y esta función de llevar una misión específica al hombre, una misión específica que se va a realizar. O al mismo tiempo llevan una misión específica de lo que Dios le está pidiendo y de lo que Dios va a realizar en este caso, que nos encontramos en Sodoma y Gomorra. Fuera, ¿verdad?, del punto doctrinal, a los ángeles se le presenta en un desarrollo evidente, decíamos. Veamos los ángeles de Yahvé y el ángel de Yahvé. Aquí hay dos nombres en el Antiguo Testamento, cómo se van presentando estas figuras. En el Antiguo Testamento, sirviéndose de un rasgo corriente en las mitologías orientales, pero adaptándolo a la revelación del Dios único, representa con frecuencia a Dios como un soberano oriental. A Dios se le representa como un soberano oriental, adaptándolo a la revelación, ¿verdad?, del Dios único. Entonces, eso podemos encontrar en Primera de los Reyes 22:19.
Primera de los Reyes 22:19. Pereco página la pende Biblia, pereco página la pende cuaderno, ani que pendere sarai, para ir anotando, ¿verdad?, los elementos más importantes que estamos resaltando. Los miembros de la corte, ¿verdad?, de los ángeles son también sus servidores. Son servidores. Se los llama también los santos, según Job 5:1. Job 5:1 entonces llama, ¿verdad?, a estos ángeles, los llama también santos. O también son llamados estos ángeles hijos de Dios. Lo encontramos en Deuteronomio 32:8. Deuteronomio 32:8. Estos ángeles son llamados hijos de Dios también, por su acción, evidentemente. Entre ellos podemos encontrar a los querubines, cuyo nombre es más bien de origen mesopotámico. Los querubines, el querubín, sostienen su trono y arrastran su carro, le sirven de montura o guardan la entrada de los dominios para vedarla a los profanos. Entonces, estas son una de las características o de las funciones de los ángeles. Voy a volver a repetir para que podamos entender. En primer lugar, dice que sostienen el trono de Dios. En segundo lugar, arrastran el carro del Señor. Son figuras mitológicas, figuras muy importantes, ¿verdad?, dentro del plano religioso. Después entra. Eso lo encontramos en Ezequiel 10:1. Le sirven también de montura, dice el Salmo 18. Es decir, Dios como que vuela o se mueve sobre estos ángeles, ¿verdad? Sirve de montura para el Señor. O también guardan la entrada de sus dominios para vedarla a los profanos. Vamos a volver entonces explicando un poquitito más y reflexionando sobre estos capítulos que estamos viendo del Génesis 19 y de estos versículos. Volvemos más con ñande yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. ñande yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF.
Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora. Jóvenes, sueñen, muévanse, arriesguen, miren la vida con una sonrisa nueva, vayan adelante, no tengan miedo. El movimiento familiar cristiano de la base María Auxiliadora invita a los adolescentes de 12 a 15 años y a los jóvenes de 16 a 25 a formar parte del primer grupo de jóvenes MFCistas de esta base, el domingo 5 de agosto a partir de las 16:30 horas, en el Santuario María Auxiliadora, Don Bosco y Humaitá. Vení con todos tus amigos. Te esperamos. Creo en la juventud, en el brillo de su amor. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. No te quedes sin tu boletín salesiano, de publicación mensual y distribución gratuita. Para informes y publicidad, comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Anaí, Anaí, tu raza no muerto perduran sus fueros en la flor rubí. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. El restaurante de las sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Queridos hermanos, seguimos nuestra reflexión sobre la angelología prácticamente, pero estábamos hablando porque en el capítulo 19 del Génesis 19:1 en adelante nos está hablando de estos dos ángeles que se apersonan
hasta Sodoma. Anteriormente dijimos que era Dios mismo el que quería ir a ver, quería ir a revisar, quería conocer la realidad de Sodoma, y es por eso que se mueve, ¿verdad? El Señor va a ver. Y aquí, en el capítulo 19, ahora nos habla de los ángeles. Primero nos hablaban de 3 personajes. En un momento, cuando se despiden ya de Abraham, en el capítulo 18, hablan que 2 de ellos van hacia Sodoma caminando, uno de ellos se queda, y después ya nos presenta y dice, el Señor se paró frente. O sea que este tercero era el Señor mismo, ¿verdad? De estos personajes que habían visitado a Abraham. Y ahora, al llegar al capítulo 19, nos habla que los 2 ángeles, los ángelos, ¿verdad?, enviados más bien con esa definición de mensajero, espíritus destinados a servir, enviados en favor de los que han de heredar la salvación, Bueno, vamos a seguir entonces hablando un poco de los ángeles de Yahvé y los ángeles del Señor. En el Antiguo Testamento, sirviéndose de un rasgo corriente en las mitologías orientales, pero adaptándolo a la revelación de Dios único, representa con frecuencia a Dios como un soberano oriental. Los miembros de su corte son también sus servidores. Se los llama santos o hijos de Dios. Entre ellos están los querubines, quienes sostienen el trono, ¿verdad?, del Señor, decíamos hace rato. Arrastran también en el carro, decíamos. Le sirven de montura, en el Salmo 118:11, o guardan la entrada de sus dominios para vedarla a los profanos. Hasta este lugar hemos llegado en nuestra reflexión anterior. En Génesis 3:24 estamos hablando, ¿verdad?, de estos ángeles que cuidan la entrada de los dominios, el jardín de Edén, conocido, ¿verdad? O sea, tiene una función específica. Ahora los serafines cantan la gloria del Señor, una característica también. Uno de ellos purifica los labios de Isaías, uno de los ángeles. Viene entonces a purificar el labio de Isaías durante su visión inaugural. Se halla también a los querubines en la iconografía del templo. El templo de Jerusalén tiene esa iconografía de los ángeles, ¿verdad?, de los serafines, en el que reguardan el arca con sus alas. Todo un ejército celeste, Salmo 148 nos habla de esto, realza así la gloria de Dios. Entonces esta es otra función muy interesante, ¿verdad? Los ángeles, los querubines, los serafines que están alrededor del trono de Dios, que realzan la gloria de Dios. Está a su disposición para gobernar el mundo y ejecutar sus órdenes. Establece un enlace entre el cielo y la tierra. Establecer entonces este enlace entre el cielo y la tierra. Sin embargo, junto a estos enigmáticos mensajeros, los antiguos relatos bíblicos conocen también un ángel de Yahvé. Veamos un poquitito entonces quién es este ángel de Yahvé, que encontramos en Génesis 16:7. También encontramos en Génesis 22:11. También encontramos en Éxodo 3:2 y en el libro de los Jueces 2:1, que no difiere de Yahvé mismo, no difiere del Señor mismo en su explicación, ¿verdad? O sea, en su presentación. Maicopea, el ángel de Yahvé. Yahvé mismo manifestado aquí abajo en forma visible, de cierta manera. Génesis 16:3. Génesis 16:13. Dios que habita en una luz inaccesible no puede dejar ver su rostro. Esta es una de las presentaciones, ¿verdad?, que nos hace una de las tradiciones, que nos dice que a Dios no se le puede ver el rostro, a Dios mismo es imposible ver su rostro. Por lo tanto, los hombres no perciben nunca de Él, sino un misterioso reflejo, solamente el reflejo del rostro de Dios. El ángel de Yahvé, de los viejos textos, sirve para traducir una ideología todavía arcaica,
que con la denominación del ángel del Señor deja huellas hasta en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 1, 20, 24, Mateo 2, 13, 19 e incluso en la patrística. Entonces, quedan algunos de estos rasgos todavía. Sin embargo, a medida que va progresando la revelación, se va asignando más y más su papel a los ángeles, mensajeros ordinarios de Dios. Esto es muy interesante, ¿verdad? Cómo va evolucionando también este concepto de los ángeles. Los ángeles servidores, los ángeles enviados, los ángeles que cumplen una función específica dentro del trono de Dios. Luego los ángeles que al ser enviados también revelan la presencia de Dios. Cuando hablamos del ángel de Yahvé, incluso en estos textos un poco más arcaicos, nos está haciendo recordar cómo a Dios no se lo puede ver, el rostro de Dios no se puede ver, entonces solamente nosotros nos estamos moviendo y estamos diciendo, ¿verdad?, que podemos ver al ángel como tal. Entonces no verdaderamente a Dios, sino que el reflejo de Dios a través de los ángeles. Y la función importante, más adelante, cuando va la angelología principalmente desarrollándose, se le va asignando más un papel a los ángeles que son mensajeros ordinarios de Dios. Incluso nosotros conocemos mucho la angelología o los nombres de 3 arcángeles, incluso nosotros decimos, ¿verdad? Miguel, Gabriel y Rafael. Justamente cada uno de ellos tiene una misión específica, ¿verdad? Si vamos a comenzar, no sé, con Miguel, mi como él, quién como Dios. Pero, ¿qué significa ese quién como Dios? Es la lucha. Miguel, que lucha contra el mal, tiene una función específica: vencer al dragón, vencer al mal. Mi como él, quién como Dios. Luego tenemos el arcángel también Gabar-el, Gabriel, que nosotros conocemos con ese nombre, ¿verdad? Gabar-el, fuerza, quiere decir Gabar. Giborim, quiere decir soldado, ejército. Entonces, Gabar-el significa fuerza de Dios, fuerza de Dios. Y luego tenemos también, ¿verdad?, Rafael. Son los más conocidos, estos 3, Miguel, Gabriel y Rafael. Rafa significa, es un verbo que significa curar, sanar. Él significa Dios. Rafael, Dios que cura, Dios que sana. Estos nombres así entonces nos hacen entender lo que estamos nosotros aquí tratando de descifrar, ¿verdad?, o de explicar principalmente. Gabar-el, Mijomoel y Rafael. Bueno, desde aquí nosotros también podemos entender y podemos ir aplicando a lo que estábamos leyendo en el capítulo 19, ¿verdad? Porque en el capítulo 19 decíamos que estos 2 ángeles, ¿verdad?, llegan a Sodoma al atardecer. Y ellos tienen una misión entonces muy importante. Tienen una función muy importante. Cuando ya te está diciendo que son ángeles los que están llegando, quiere decir que ellos están siendo enviados por Dios. Pero al mismo tiempo, cuando hablábamos un poquitito más, el ángel de Yahvé decía aquí, también los ángeles pueden, o por lo menos en esta definición, nos da a entender que es Dios mismo. Dios mismo que no lo estamos viendo tal cual es, ¿verdad? El rostro, porque es imposible ver el rostro de Dios. El que ve el rostro de Dios, según la tradición, ¿verdad?, de la Biblia, una de las tradiciones, se muere. Y entonces, ¿cómo Dios se manifiesta? ¿Cómo Dios se da a conocer? Oye, acá, a través de los ángeles. Y así entonces, queridos hermanos, estamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos reflexionando mucho más sobre este tema que es muy interesante, muy amplio también como estudio. Nos despedimos de Ñande Yarañe y nos vemos próximamente. Y les doy la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.